George Foreman, the heavyweight champ, larger than life in every way, passed away today at the age of 76. George Foreman, la leyenda del boxeo, ha fallecido, pero la verdad tras su muerte ha conmocionado aún más al mundo. A la edad de 76 años, el fallecimiento de George Foreman, ex campeón de los pesos pesados y medalla de oro olímpica, ha enlutado profundamente al mundo del boxeo. Pero lo que ha conmocionado al mundo son las impactantes revelaciones del informe de la autopsia recientemente publicado. ¿Qué le ocurrió realmente a Foreman en sus últimas horas? ¿Se debió su muerte simplemente a la vejez? ¿O hubo una verdad oculta durante mucho tiempo? Siga ahora para descubrir la impactante verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de una de las mayores leyendas de la historia del boxeo. Una de sus últimas horas. Parecía que la rutina de George Foreman no tenía nada de particular en las horas previas a su fallecimiento, pero el paso del tiempo ha revelado aspectos inquietantes que ahora requieren una investigación más profunda. Quienes estaban más cerca de él aseguraban que no había señales inmediatas de preocupación, pero sí indicios sutiles de que algo iba mal. Foreman, un tipo conocido por su enorme fuerza, siempre se había comportado con un aire de invencibilidad, incluso entre sus compañeros. Sin embargo, fue ese fatídico día cuando el panorama empezó a mostrar signos de resquebrajamiento. La noche anterior a su fallecimiento, Foreman pasó un tiempo con su familia, durante el cual participó en charlas que, vistas en retrospectiva, parecieron especialmente reflexivas. Los amigos observaron que el ex campeón de los pesos pesados mostraba signos de cansancio y una pereza que no eran típicos en él. Sus movimientos eran más lentos y sus expresiones más pesadas, pero nadie podía prever que esas iban a ser sus últimas horas, a pesar de que tenía fama de llevar un estilo de vida activo hasta bien entrada la vejez. Algo parecía diferente en él. Se dijo que Foreman sintió dolor en el pecho en algún momento de la madrugada, a pesar de que nunca había comunicado al público ningún problema grave de salud. El informe post-mortem que se le realizó mostraría más tarde datos preocupantes sobre su sistema cardiovascular. Los años de tremenda actividad física le habían pasado factura y, a pesar de que había conseguido mantener un físico robusto por fuera, la tensión interior era cada vez más evidente. Como no estaban informados de la gravedad del asunto, su familia pensó que se trataba solo de un pequeño caso de cansancio o incluso de indigestión. Como alguien conocido por perseverar a pesar de las molestias, el propio Foreman restó importancia al malestar. Se observó un empeoramiento de los síntomas a medida que avanzaba la mañana. La persona empezó a sentir dificultad para respirar, seguida de una inusual falta de equilibrio. Aproximadamente a las 7:03 de la mañana se llamó a los servicios de emergencia. A los pocos minutos llegaron los paramédicos, que descubrieron que el afamado boxeador se encontraba en estado grave debido a sus heridas. El otrora poderoso púgil, que había protagonizado algunos de los combates más agotadores de la historia de este deporte, sufría ahora contra una fuerza invisible. Ante el rápido deterioro de su estado, Foreman fue trasladado de urgencia al hospital. Aunque el personal médico se esforzó mucho por estabilizarlo, sus esfuerzos fueron finalmente infructuosos. La muerte de George Foreman se confirmó oficialmente exactamente a las 9:12 de la mañana. En un principio, no se dio a conocer la causa oficial. Sin embargo, cuando los profesionales médicos empezaron a analizar la inquietante información que se descubrió en el informe de su autopsia, aumentaron las conjeturas sobre la causa. Las primeras hipótesis apuntaban a que había sufrido una parada cardíaca, conclusión que encajaba con sus síntomas. Los resultados del estudio toxicológico, por otra parte, sugirieron una capa adicional de complejidad. En el organismo de este individuo se encontraron restos de drogas, algunas de ellas prescritas y otras inexplicables. A pesar de que no había indicios tempranos de ningún otro tipo de comportamiento, se plantearon interrogantes sobre la posibilidad de que hubiera trastornos no reconocidos que pudieran haber provocado su abrupto fallecimiento. En los primeros hallazgos se encontraron anomalías neurológicas, lo que supuso una revelación aún más sorprendente. El informe post-mortem de Foreman halló pruebas compatibles con la encefalopatía traumática crónica, a menudo conocida como etc., a lo largo de su carrera como boxeador. Foreman había sido sometido a repetidas acciones mientras luchaba, a pesar de que es famosamente difícil identificar la enfermedad en sí sin realizar exámenes post-mortem exhaustivos. Las anomalías estructurales que se produjeron en su cerebro despertaron inquietudes profundamente perturbadoras. Es posible que años de traumas influyeran en el momento de su fallecimiento. El sistema respiratorio del paciente también fue evaluado por el equipo médico en un esfuerzo por descubrir más datos. Sus pulmones mostraban síntomas de malestar, que
que podrían haber sido causados por problemas respiratorios o problemas subyacentes que no habían sido reconocidos. Cada nueva información añadía una capa más al misterio en constante expansión y, con cada nueva revelación, las circunstancias que rodearon su muerte se volvían más inquietantes. Después de todo lo dicho y hecho, las angustiosas revelaciones que se descubrieron en el informe de la autopsia de George Foreman dejaron más preguntas que respuestas. ¿Qué había causado exactamente su muerte de forma tan repentina? Una enfermedad que no se había detectado o una consecuencia médica imprevista eran las posibles causas de este suceso. Afrontar los misterios médicos sin resolver. Mientras el mundo se tambaleaba con la noticia de la muerte de George Foreman, los patólogos forenses trabajaban febrilmente para reconstruir los angustiosos detalles que se desvelaban en el informe de su autopsia. En poco tiempo, lo que al principio parecía un caso rutinario de parada cardíaca se convirtió en algo mucho más complicado. Durante las pruebas preliminares se plantearon cuestiones preocupantes, y tanto los profesionales médicos como los aficionados buscan soluciones a estos problemas. El estado del corazón de Foreman fue uno de los descubrimientos más importantes de la autopsia que se le practicó. Según los resultados del estudio, se determinó que sus arterias coronarias presentaban síntomas de una importante acumulación de placa aterosclerótica. Teniendo en cuenta la reputación de Foreman de cuidar su salud, la magnitud de la obstrucción era chocante, a pesar de que es típica en personas que envejecen. Había ciertas arterias que estaban obstruidas en un 90% aproximadamente, lo que hacía extremadamente probable un episodio cardíaco. Esta revelación indicaba que sus últimas horas no fueron un hecho singular, sino más bien la culminación de una lucha prolongada y secreta que se había prolongado durante mucho tiempo. Sin embargo, una investigación más profunda de la angustiosa información que se descubrió en el informe de la autopsia de George Foreman demostró que había factores más probables que contribuyeron a su fallecimiento. A través de su informe toxicológico se descubrió que tenía restos de distintos fármacos, algunos de ellos preocupantes. Además, había medicamentos que se prescribían a menudo para controlar la tensión arterial y aliviar el dolor, algo previsible dada su edad y sus antecedentes médicos. Por otra parte, había otras moléculas que no se podían explicar, medicamentos que no se habían vinculado oficialmente a su régimen de tratamiento. El inesperado episodio cardíaco que sufrió podría haber sido causado por una combinación de fármacos. Varios profesionales de la medicina plantearon la hipótesis de que el rápido deterioro de su estado podría haber sido causado por la combinación de determinados medicamentos, lo que podría haber provocado la aparición de una arritmia. Se informó de que Foreman se había quejado de mareos y cansancio en las semanas anteriores a su muerte, síntomas que podrían indicar una respuesta subyacente a los medicamentos. Esta idea cobró fuerza cuando surgieron más historias que revelaban que Foreman había descrito estos síntomas. Los investigadores hicieron otro descubrimiento alarmante cuando empezaron a examinar la inquietante información que se descubrió en el informe de la autopsia de George Foreman. Esta revelación fue que la hemorragia microscópica en el cerebro no era inmediatamente evidente que el paciente hubiera sufrido un gran derrame cerebral. Sin embargo, la presencia de estas anomalías indicaba que existían problemas vasculares a largo plazo. Es posible que su pasado en el ring de boxeo influyera en el inesperado fallecimiento de este individuo. Los neurólogos expresaron su opinión y destacaron los riesgos bien establecidos asociados a los traumatismos craneoencefálicos repetitivos. Habían pasado años durante los cuales Foreman había sufrido lesiones en peleas, y los estudios han demostrado que incluso las lesiones aparentemente menores pueden tener consecuencias acumulativas. En su tejido cerebral se encontraron los primeros indicios de encefalopatía traumática crónica, CTE, una enfermedad cerebral degenerativa que se ha relacionado con pérdida de memoria, deterioro cognitivo y anomalías del estado de ánimo. Aunque no fue la causa directa de su muerte, sí planteó la posibilidad de que los déficits neurológicos pudieran haber contribuido a su deterioro físico en formas que aún no se han comprendido del todo. Los examinadores hallaron anomalías en el tejido pulmonar de Foreman, y los signos de congestión pulmonar sugerían que podía haber estado luchando con dificultades respiratorias no tratadas. Esto añadió otro elemento de misterio a la situación. Algunos especialistas plantearon la hipótesis de que su función pulmonar podría haberse visto afectada como resultado de una prolongada exposición a situaciones de entrenamiento de alta intensidad, lo que, combinado con el declive natural propio de la edad, complicó aún más su ya vulnerable estado. Cuando esta información salió a la luz, las conjeturas empezaron a extenderse.
Varias personas se preguntaron si Foreman era consciente de su mal estado de salud, pero había optado por mantenerlo en secreto por decisión propia. ¿Estuvo padeciendo síntomas durante un tiempo considerable antes de sus últimas horas? Dicho de otro modo, ¿se había deteriorado su estado repentinamente hasta el punto de que incluso él ignoraba el peligro? Aunque el paro cardíaco seguía constando como la causa oficial de su fallecimiento, los inquietantes hechos que se descubrieron en el informe de la autopsia de George Foreman retrataban una imagen mucho más compleja de las circunstancias que rodearon su muerte. Su muerte no fue consecuencia de un único suceso, sino la culminación de años de esfuerzo físico y enfermedades latentes que no se descubrieron. Algunas de las luchas que condujeron a la leyenda. Los últimos años de George Foreman no estuvieron exentos de problemas, a pesar de su reputación. A medida que los especialistas analizaban los inquietantes datos que se desprendían de la autopsia de George Foreman, se iba perfilando una imagen más precisa del deterioro de su estado. Según las conclusiones de la investigación, lo que en un principio había parecido una tragedia imprevista se analizaba ahora como un prolongado conflicto médico, que el propio Foreman podría haber ocultado al resto del mundo. Amigos íntimos y familiares del ex campeón de los pesos pesados recordaron casos en los que mostraba signos de cansancio. Las personas más cercanas a Foreman notaron pequeños cambios en él, a pesar de que nunca afirmó públicamente tener grandes problemas de salud. Incluso después de un esfuerzo moderado, su respiración se volvía pesada y su paso, que antes había sido fácil, se hacía más lento. Racionalizó estos síntomas diciendo que estaba envejeciendo. Pero la realidad puede haber sido mucho más alarmante de lo que había visto. En el informe post-mortem se descubrió un deterioro persistente del sistema cardiovascular. La salud de Foreman había empeorado con el tiempo, tal vez sin su conocimiento. Esto planteó dudas sobre si Foreman había estado luchando silenciosamente contra una enfermedad cardíaca durante años. La ausencia de documentos públicos relativos a problemas de salud importantes creó una laguna, que a su vez alimentó la sospecha sobre el grado de conocimiento que realmente tenía. Un hecho más inquietante que se descubrió en el informe de la autopsia fueron sus experiencias pasadas con sistemas de tratamiento del dolor. Había sufrido molestias persistentes en músculos y articulaciones. Se sabe que algunos fármacos aumentan el riesgo de problemas cardíacos, sobre todo cuando van unidos a enfermedades ya presentes, además de padecer una enfermedad cardíaca y tomar medicamentos. La autopsia reveló que tenía problemas neurológicos. Los marcadores CTE, indicadores de encefalopatía traumática crónica, estaban presentes, lo que era un signo preocupante. Aunque la enfermedad aún no estaba en una fase avanzada, las pruebas preliminares revelaron que el cerebro de Foreman había estado sometido a un estrés acumulativo como consecuencia de los años pasados en el ring. Cambios de humor, pérdida de memoria y falta de juicio son solo algunos de los síntomas que se han asociado a la encefalopatía traumática crónica, etc. Es posible que esta enfermedad influyera en su decisión de buscar tratamiento o en sus dudas a la hora de buscar atención médica. A lo largo de toda su vida, Foreman siempre había sido un hombre que mantenía sus problemas personales en un secreto muy bien guardado. A diferencia de muchos de sus colegas, nunca reconoció abiertamente el desgaste físico que le causaba su trabajo. Por el contrario, centraba su fuerza en su fe, su familia y sus empresas, proyectando así una imagen de resiliencia a pesar de que el tiempo iba haciendo mella en su cuerpo físico. Tras su fallecimiento, muchos profesionales de la medicina se preguntaron si podría haberse salvado buscando tratamiento a tiempo. ¿Se habría evitado su abrupto ataque cardíaco si se hubiera sometido a una prueba de esfuerzo rutinaria o hubiera adoptado un enfoque más proactivo para mantener la salud de su corazón? El mundo se quedó con el inquietante conocimiento de que, a veces, incluso los más fuertes entre nosotros luchan en silencio. Esta revelación se produjo cuando salió a la luz más información alarmante descubierta en el informe de la autopsia de George Foreman. George Foreman había dominado el mundo del boxeo en 2 ocasiones y el público lo consideraba una fuerza imparable. Sin embargo, al final, su oponente más temible fue alguien a quien nunca había visto venir. A medida que se descubrió información adicional durante la investigación, la pregunta se hizo cada vez más urgente. ¿Sería exacto decir que se trató de una muerte natural o que hubo una omisión importante? La verdad es que, ¿qué ocurrió? Se dijo que Foreman se dedicó a sus actividades cotidianas sin mostrar ningún signo de preocupación indebida el día que falleció. Pasado algún tiempo, los miembros de su familia recordaron que se había despertado sintiéndose ligeramente agotado, pero lo descartaron como nada fuera de lo normal. A pesar de su avanzada edad, Foreman mantuvo un estilo de vida activo.
compartiendo a menudo su experiencia con boxeadores más jóvenes y practicando una modesta actividad física. Aquel día nada era diferente, su aspecto sugería que estaba de buen humor mientras pasaba el día charlando con sus amigos. Sin embargo, algo mucho más siniestro podía estar ocurriendo bajo la superficie. Aunque en el informe de la autopsia se demostró que el corazón de Foreman estaba en estado crítico, no había pruebas inmediatas que indicaran que hubiera estado experimentando un dolor prolongado en el pecho o un malestar extremo en los días inmediatamente anteriores a su fallecimiento. Unas horas antes de su colapso, Foreman se había retirado de una conversación, pareciendo ligeramente desconcertado. Según los testigos, según los informes, se apoyó en una pared y respiró hondo varias veces antes de decir a quienes le rodeaban que solo estaba agotado. Sin embargo, ese momento concreto pudo ser una señal de alarma importante. Los profesionales médicos que examinaron el caso afirmaron que lo que sufrió podría haber sido una señal temprana de una parada cardíaca inminente. Esto podría haber sido una señal de advertencia de la angustiosa información que se revelaría en el informe de su autopsia, que aún debe completarse. Una vez concluida la jornada, Foreman se dirigió a su habitación, que fue el último lugar donde le vieron los miembros de su familia. Aunque había expresado algunas molestias leves, afirmó que se encontraba bien de salud. En cuanto no contestó a sus llamadas telefónicas a la mañana siguiente, empezó a cundir la aprensión. Se le encontró inconsciente cuando un miembro de su familia entró en su espacio privado. Al instante acudieron los paramédicos, pero por desgracia ya era demasiado tarde. Lamentablemente, el gran boxeador, que había ganado 2 veces el campeonato de los pesos pesados, se había ido antes. Los socorristas vieron que no había indicios de lesiones. Sin embargo, el informe de la autopsia indicó que su cuerpo había estado sometido a un importante estrés en las horas previas a su fallecimiento, a pesar de que su partida parecía tranquila. Sin embargo, el examen forense determinó que su corazón había dejado de latir en algún momento de la noche, probablemente de madrugada. En el momento de la investigación aún se desconocía el momento exacto de su colapso, a pesar de que los resultados toxicológicos no revelaron indicios de la presencia de otras drogas. Sí suscitaron inquietud en cuanto a la prescripción que estaba presente en su organismo. ¿Es posible que su muerte se debiera a una interacción no descubierta entre los medicamentos? Algunos especialistas sostenían esta creencia. Cuando se combina con una enfermedad cardíaca preexistente, incluso un desequilibrio muy modesto en la medicación para la tensión arterial puede tener repercusiones. Además, el informe de la autopsia reveló que tenía una congestión pulmonar menor, lo que apunta a la posibilidad de que estuviera experimentando dificultades respiratorias antes de fallecer. Si Foreman tuvo problemas para respirar en sus últimos minutos, ¿tuvo alguna dificultad? ¿Por qué? Suponiendo que fuera así, ¿no buscó asistencia médica? La ausencia de una llamada de emergencia por parte del propio Foreman demostró que, o bien no comprendía la gravedad de su enfermedad, o bien suponía que era algo que podía simplemente dormir. Mientras los profesionales médicos estudiaban la cronología, salió a la luz una revelación alarmante. Es posible que Foreman falleciera ajeno al hecho de que su cuerpo se encontraba en estado crítico. La inquietante información que se descubrió en el informe de la autopsia de George Foreman reveló una imagen desgarradora de un hombre que había librado innumerables combates en el ring. Encontrar una solución al problema. Mientras el mundo entero lloraba la pérdida de una leyenda, los profesionales de la medicina y los especialistas forenses profundizaban en los alarmantes hallazgos descubiertos en el informe de la autopsia de George Foreman. Sus últimas horas habían dejado tras de sí un enigma que había que resolver, y habían generado más preguntas de las que habían respondido con su presencia. En el caso de que Foreman hubiera mostrado indicadores de preocupación antes de su fallecimiento, ¿por qué no se le prestó ayuda inmediata? Además, la pregunta más importante es si su muerte fue realmente inevitable, o si se hizo caso omiso de una advertencia crítica. Tras nuevas investigaciones, se descubrieron nuevos elementos preocupantes. A pesar de que el informe post-mortem había verificado previamente la presencia de problemas cardiovasculares, uno de ellos era un problema que, de no haberse detectado, podría haber provocado una parada cardíaca inesperada sin previo aviso. Esta dolencia consistía en un ritmo cardíaco irregular. Según la hipótesis de los especialistas, Foreman podría haber sufrido arritmia, una enfermedad en la que los latidos erráticos del corazón pueden no tratarse hasta provocar la muerte. En caso de que así fuera, sus últimas horas podrían haberse caracterizado por fugaces periodos de mareo, falta de aliento u opresión en el pecho, todos ellos síntomas que normalmente no se consideran más que agotamiento.
Otro posible factor fue el hecho de que llevaba mucho tiempo luchando contra la hipertensión. A pesar de que Foreman había manifestado abiertamente su intención de llevar un estilo de vida saludable en sus últimos años, es importante recordar que la edad y la herencia a veces pueden anular incluso los esfuerzos más constantes. Su autopsia reveló que las paredes de su corazón se habían engrosado, lo que es un claro indicador de hipertensión continuada durante mucho tiempo. Es posible que la tremenda presión sobre su corazón llegara a un punto de ruptura esa noche, lo que dio lugar a un incidente que se produjo mientras dormía. Un factor adicional que complicó aún más las cosas fue la existencia de una pequeña congestión pulmonar. En consecuencia, podría haber sido un factor en su inesperado fallecimiento. Los médicos que examinaron el caso debatieron si una insuficiencia cardíaca congestiva no detectada podría haber sido un factor contribuyente. En el caso de que Foreman hubiera estado sufriendo una insuficiencia cardíaca sin ser consciente de ello, incluso pequeñas variaciones en la retención de líquidos o en la presión sanguínea podrían haber tenido consecuencias. A pesar de que los resultados de toxicología no fueron preocupantes, sí revelaron la presencia de fármacos de prescripción que suelen utilizarse para el tratamiento del dolor y el control de la tensión arterial. Varios de estos fármacos se han asociado a un mayor riesgo de complicaciones cardíacas, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Existe la posibilidad de que una ligera disminución haya sido causada por una interacción entre estos medicamentos. Los expertos no pudieron negar la probabilidad de que ocurriera. Es posible que incluso pequeños desequilibrios en las dosis de los medicamentos tengan implicaciones imprevistas, sobre todo para quienes ya están preocupados por su corazón. El descubrimiento neurológico de los primeros indicadores de la encefalopatía traumática crónica, ahora conocida como CTE, aumentó la complejidad de la situación. La existencia de indicadores de etc. indicaba que las décadas de experiencia de Foreman en el ring le habían pasado una factura que iba más allá de lo inmediatamente obvio, y ello a pesar de que la enfermedad no estaba avanzada. ¿Se había visto afectada antes la capacidad de Foreman para evaluar la gravedad de sus síntomas como consecuencia de este problema? ¿Habría sido posible que ignorara un posible incidente por el mero hecho de que su cerebro, afectado por años de traumatismos, procesara el dolor y el sufrimiento de un modo diferente? Los profesionales médicos han expresado su preocupación por la posibilidad de que su muerte se hubiera evitado. Mientras prosigue la investigación sobre su informe post-mortem, las pruebas cardíacas rutinarias podrían haber detectado antes los síntomas de alarma. Sin embargo, me pregunto si Foreman, conocido por su dureza, habría tomado medidas al respecto. A sus allegados les resultaba difícil responder a esta pregunta, tanto dentro como fuera del ring. Había construido su carrera sobre el principio de la perseverancia. ¿Sería concebible que la misma perseverancia que le permitía hacer caso omiso de las señales vitales de su cuerpo fuera también responsable de su comportamiento? La tormenta ideal había sido generada por una complicada interacción entre una enfermedad cardíaca, el deterioro neurológico y la posibilidad de interacciones farmacéuticas. Esta tormenta se había desatado en mitad de la noche, dejando pocas oportunidades de intervención. Las asombrosas revelaciones provocan una respuesta. Tras hacerse públicas las inquietantes conclusiones del informe de la autopsia de George Foreman, el mundo entero quedó conmocionado. Tras los inquietantes descubrimientos, aficionados y expertos tuvieron dificultades para procesarlos. ¿Qué pudo haber causado que un tipo que parecía tan poderoso e imbatible sucumbiera finalmente a problemas de salud que pasaron desapercibidos? El informe de la autopsia fue analizado por varios sitios de noticias, y los especialistas debatieron entre sí si su muerte podría haberse evitado o no. Algunos consideraron que sus años de experiencia en el ring eran un elemento ineludible, mientras que otros sugirieron que los controles rutinarios podrían haber sido capaces de detectar indicadores de peligro potencial. En las redes sociales se han multiplicado los homenajes a George Foreman, y los aficionados de todo el mundo han recordado sus momentos más legendarios. Una personalidad más grande que la vida. Sus gloriosos triunfos en el cuadrilátero y su inspirador regreso son todos logros suyos, más allá de su formidable carrera boxística, que incluye 2 títulos de los pesos pesados y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968. El impacto de Foreman va mucho más allá del boxeo. Los triunfos que logró, sobre todo contra Joe Frazier en 1973, quedarán inscritos para siempre en los anales de la historia del boxeo. Su emblemático combate contra Muhammad Ali en el Rumble in the Jungle, por otra parte, es lo que estableció firmemente su posición en los anales de la fama deportiva.
El regreso de Foreman a los 45 años fue quizá el aspecto más destacado de su vida, y dejaría una huella indeleble en los corazones de sus seguidores para el resto de sus vidas. Por si fuera poco, Foreman luchó contra McLemore para reconquistar el campeonato de los pesos pesados, una victoria que a menudo se reconoce como una de las mejores de la historia del deporte. El regreso de Foreman a los cuadriláteros se produjo en un momento en el que muchos otros boxeadores empezaban a bajar el ritmo. Su extraordinaria tenacidad y dedicación quedaron patentes en este asombroso logro. Durante su tiempo alejado de los cuadriláteros, Foreman fue un devoto pastor, además de un exitoso hombre de negocios, conocido sobre todo por el George Foreman Grill. Es una personalidad muy apreciada fuera de la industria del boxeo, ya que ha tenido un efecto significativo en la cultura popular y tiene el poder de motivar a generaciones. Los homenajes de aficionados. Otros deportistas y celebridades no solo destacan sus logros, sino también su generosidad, su fe y la impresión que seguía causando en quienes le conocían y respetaban desde la distancia. La preocupación por las posibles consecuencias para la salud a largo plazo se ha reavivado en la comunidad del boxeo, tras el descubrimiento de la encefalopatía traumática crónica, ahora conocida como etc. Se produjeron importantes conversaciones sobre los riesgos asociados al deporte del boxeo. ¿Sufría Foreman los síntomas sin que él lo supiera? ¿Podría ser que su famosa dureza le hubiera impedido detectar una enfermedad que le estaba afectando? Su familia emitió un emotivo comunicado en el que expresaba su gratitud a los aficionados, pero también instaba a la gente a celebrar su legado en lugar de insistir en la tragedia. A pesar de ello, persistieron las especulaciones. Algunas personas se preguntaban si su muerte había sido causada por circunstancias externas, mientras que otras abogaban por una mejor supervisión médica de los deportistas retirados. Su experiencia está siendo utilizada por los profesionales de la medicina para subrayar la importancia de las revisiones cardíacas, señalando que es posible que incluso las personas más robustas se vean afectadas por cardiopatías silenciosas. Una prueba del efecto perdurable de Foreman es el hecho de que los hospitales han registrado un aumento del número de revisiones, a pesar de la inquietante información que se descubrió en el informe de la autopsia de George Foreman. Su legado no se ha visto afectado. El legado perdura. George Foreman no es solo uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, sino también un símbolo de resistencia, cambio y renacimiento. Nacido en 1949 en Marshall, Texas, Foreman salió de una infancia problemática para convertirse en medalla de oro olímpica de los pesos pesados en los Juegos de México 1968. Pocos años después, sorprendió al mundo al ganar a Joe Frazier el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados en 1973, gracias a su poderoso estilo de golpeo. Sin embargo, el legado de Foreman va más allá del cuadrilátero. Tras perder contra Muhammad Ali en el Rumble in the Jungle de 1974, Foreman sufrió una profunda tristeza emocional. Con el tiempo se retiró del boxeo y se convirtió en pastor, pasando sus años predicando su fe y haciendo obras de caridad. Y lo que es aún más sorprendente, George Foreman regresó al cuadrilátero tras una década de ausencia. A la edad de 45 años, estableció un récord como el boxeador de más edad de la historia en ganar un título de los pesos pesados cuando se impuso a McLemore en 1994. Este acontecimiento no solo afirmó el espíritu de nunca es demasiado tarde, sino que también grabó su nombre en los libros de historia del boxeo. Fuera del cuadrilátero, Foreman era también un empresario de talento. Se hizo famoso en todo el mundo por su George Foreman Grill, una parrilla eléctrica utilizada en millones de hogares de todo el mundo. Gracias a este éxito, ganó cientos de millones de dólares, uno de los regresos más espectaculares tanto en el deporte como en los negocios. El legado de George Foreman es una combinación de fuerza física, transformación mental y éxito intelectual. No solo fue un gran boxeador, sino también un testimonio vivo de la capacidad de superar dificultades, reconstruir vidas e inspirar a millones de personas en todo el mundo. Su fallecimiento es una gran pérdida, pero los valores que dejó vivirán para siempre. Más que un luchador, fue una representación de tenacidad, fe y salvación para un gran número de personas. Es cierto que su pérdida ha dejado un vacío en el mundo del atletismo, pero su influencia nunca será olvidada. A la luz de la angustiosa información que se descubrió en el informe de la autopsia de George Foreman, ¿qué opina? ¿Es de la opinión de que solo fue una tragedia relacionada con la salud? ¿O hay otra información a tener en cuenta? A continuación, por favor, comparta sus opiniones. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación.
De esta forma te asegurarás de ser el primero en enterarte de cualquier nuevo video que publiquemos. Te agradezco que lo hayas visto, y charlaremos en el próximo.